Bueno, en este momento entonces ya vamos a empezar y vamos a indagar en la historia de los medios de comunicación. ¿Listo, hermosos? Entonces la idea es que podamos como tomar esas cositas básicas y tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de los medios masivos o medios de comunicación, siempre debemos remitirnos al voz a voz, ¿sí? Claramente, en el principio, los medios de comunicación era la voz, era lo que se transmitía de forma oral. Ese era el medio de comunicación, ya que la escritura, uno, no existía de forma generalizada, no era comprensible para todos y podíamos decir que cada familia tenía su forma de escribir, ¿sí? Entonces la familia de Valerie tenía una forma, mi familia tenía otra, la de María Fernanda tenía otra. Entonces era muy complejo. La forma más fácil, más eficaz para poder transmitir información, para poder comunicarnos, para poder generar todos estos medios de comunicación era que en un inicio la voz, ¿listo? La forma verbal. Ya luego de eso, entonces ya ahí sí, bueno, y veíamos que ya masivamente, pues las obras de teatro, ¿no? Ya luego entonces se empieza a generar todo el tema de los escritos y demás, y eso nos lleva a la prensa escrita. ¿Sí? Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo. Gracias, Mafi. Profe, lo de prensa escrita, ¿verdad? Qué hermosa, por favor. Ok. La imprenta inventada por Johannes Gutenberg en el siglo XV permitió la producción en masa de libros y periódicos. Los periódicos comenzaron a proliferar en el siglo XVII, convirtiéndose en una fuente clave de información. Muchísimas gracias, María Fernanda. Entonces, sabemos que todo el tema de la revolución de los escritos fue gracias a Gutenberg, ¿no? A esa creación maravillosa que él hizo. Eso empezó a permitir que las personas pudieran estar más comunicadas. Entonces se crearon los libros que ya existían, obviamente, pero ya el tema de los periódicos, es decir, cosas o folletos informativos. Si no van a pensar que en un principio el periódico era el que tenía, el que tenemos hoy en día, ¿no? Que tiene la sección de entretenimiento, la de deportes, la de política. No, era un folleto donde se colocaban las cosas más importantes y se repartía a todas las personas, ¿sí? También se utilizaba mucho para buscar a los malos. Entonces, si había alguna persona que hubiera perdón, alguna injuria o algo que tuviera un delito, pues se hacían también los carteles para poderlos transmitir. Era muy utilizado para eso. Y para todo el tema de la Biblia, ¿no? En la imprenta también fue muy utilizada. De hecho, fue el primer libro que se imprimió fue la Biblia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la prensa escrita, debemos hablar de Gutenberg como el creador de la imprenta en el siglo XV, ¿vale? Y pues gracias a eso empieza a hacerse, pues, periódicos, yo los llamo folletos porque era solo una hojita, periódicos y se empezaron como a transmitir, ¿no? Ya es sobre el siglo XVII se empiezan a proliferar. Cuando hablamos de proliferar, estamos hablando de divulgar, ¿listo? Entonces se empieza a hacer de mayor asequibilidad, perdón, para todas las personas, ¿listo? Y entonces ya todo el mundo, que el periódico, que el periódico, que el periódico, pero imagínense, pasaron 2 siglos para que eso pudiera ser así. En un principio era muy limitado, pero ya para que se divulgara, para que todo el mundo lo tuviera, para que fuera asequible para todos, pasaron 2 siglos. ¿Listo? Siguiente, ¿quién me ayuda, por favor? Aleja, muchas gracias. La televisión se popularizó en el siglo XX, convirtiéndose en el medio dominante para el entretenimiento y la información. Desde la década de 1950, los noticieros de televisión han influido en la percepción pública de eventos mundiales. Muchísimas gracias, Aleja. Entonces, la televisión se popularizó en el siglo XX, durante la modernidad. Ahí llega como tal este invento de la televisión. Se empieza a convertir en el medio de comunicación más dominante. Todo el mundo quería tener televisor, aunque no era tan fácil,
digamos que televisor solo tenían las personas que realmente tenían dinero, ¿sí? No era como que, ay, no, llegó el televisor y todos pueden tener, no, era solo las personas que tenían dinero. Ya con el tiempo, hoy en día es muy raro una persona que no tiene un televisor y si no lo tiene es porque no quiere, no porque no pueda tenerlo. Anteriormente era al contrario, todos lo querían tener, pero no lo tenían porque no podía, ¿listo? Porque era muy, muy costoso. Debe, uy, perdón, perdónenme, me ahogué. Cuando hablamos de la televisión, debemos recordar, mis amores, que en un principio se habla de mucha televisión muda, ¿sí? Donde como que solo eran actuaciones mudas. Se hablan también de cortometrajes, de esa televisión a blanco y negro, de esa televisión como con poquita resolución, poca edición, poco contenido, ¿sí? No podemos pensar que, ay, no, la televisión desde el principio fue fluidísima, no, claramente tuvo un desarrollo a medida que iba pasando el tiempo, ¿vale? Dice, desde la década de 1950, los noticieros de televisión han influido en la percepción pública de eventos mundiales. Entonces, sobre 1950, las noticias ya no solo estaban en el periódico, sino que pasaron también a qué? A la televisión, ¿sí? Y de hecho, no sé si ustedes sabían, pero de los programas más vistos en televisión son los noticieros. A mí no me gustan los noticieros, no veo noticieros, como que a veces por ahí leo, pero no me gusta mucho. Pero no sé si ustedes han visto en esas casas como que, prenda la televisión para ver el noticiero y solo la prenden para eso. Es de los programas más vistos, o sea, hay personas que lo único que ven y es muy común es el noticiero y es de los que más audiencia tiene, ¿sí? Claramente pues influyen en el conocimiento, influyen también en la percepción de la persona, en el pensamiento, en la política, en todo eso, pues influye mucho lo que se está viendo y la información que se está transmitiendo. Vamos con la radio. ¿Quién me ayuda con radio? Por favor. Meli, muchas gracias. Radio. La radio, que se desarrolló a principios del siglo XX, fue uno de los primeros medios electrónicos que permitió la difusión de noticias y entretenimiento en tiempo real. Muchísimas gracias, Meli. Entonces, debemos saber que aunque el radio y la televisión, los dos surgieron durante el siglo XX, hay una gran diferencia de años entre el uno y el otro, ¿sí? Entonces, podemos decir que el radio nació por allá en el año uno del siglo XX y la televisión por allá finalizando el siglo XX, ¿sí? O sea, no estuvieron como tan junticos los dos. Radio, o la radio más bien, fue como esa base que permitió pues que hoy en día tengamos todo el tema de, por ejemplo, la comunicación por el celular, del teléfono, de la televisión, de que se pudiera como, fue el primer paso para ver todas esas ondas y toda esa tecnología que podían transmitir no solo sonido, sino luego imagen y demás, ¿sí? Entonces fue como ese primer pasito. Hoy en día la radio sigue siendo obviamente muy importante. Se sigue también transmitiendo información. Sin embargo, debemos saber que antes, por ejemplo, estaban las radionovelas, los radiocuentos, las radionoticias, ¿sí? Como que todo era solo auditivo. Ya después, con la llegada del televisor, pues ya eso como que fue disminuyendo y ya como que la radio, sí, claro, se encuentran noticias y demás, pero ya la radio ya es más utilizada para el tema de música, ¿sí? Propaganda, música, comerciales y demás, noticias, sí, información, sí, pero ya no es como tan el foco. Ya si una persona quiere saber algo de noticias, ya o lo lee en el celular o lo ve en el televisor. Es muy raro que vayan a la radio, aunque todavía hay personas que lo hacen, es muy raro. De hecho, siempre y sobre todo cuando tú estás estudiando economía, cuando tú estás estudiando todo ese tema de política, de ciencias políticas, de todo eso, siempre te recomiendan escuchar las noticias en la radio, porque las noticias de la radio están menos, como te dijera yo, como menos acomodadas, ¿sí? Son más reales. Debemos saber, chicos, que los noticieros nos mienten,
muchas veces. No siempre, pero sí, muchas veces. Se supone que deberían ser 100% transparentes, reales, pero muchas veces nos mienten. Entonces, cuando estamos estudiando todas estas cositas, dicen, venga, escuche las noticias, pero escúchelas en la radio, la W. Entonces, ahí normalmente lo mandan a uno cuando yo estudié todo el tema de negocios y que estaba viendo todo el tema de economía política y todo eso, me decían, por favor, escucha, pero lo mandaban a uno a escuchar ahí. Entonces, ahí les cuento. Y finalizamos con el Internet. ¿Quién me ayuda con el Internet, por favor? ¿No todos? Mm. Aleja, muchas gracias. La llegada de Internet en las últimas décadas del siglo XX revolucionó los medios de comunicación, permitiendo la creación de contenido multimedia, la interactividad y el acceso instantáneo a la información. Las redes sociales han transformado la manera en que se comparte y consume la información. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, cuando hablamos del Internet, yo creo que para ninguno de nosotros es un concepto nuevo, ¿no? Y menos pues en este tipo de educación donde pues hace parte de nuestro día a día. Básicamente el Internet llega y revoluciona todo lo que ya estaba establecido, lo transforma y pues hoy en día vemos como a pesar de que uno cree que ya está todo, como hay más y más y más cosas. Entonces, no sé, creo que ya con eso terminamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, ¿no? Listo. Tipos de medios de comunicación masiva, pues tenemos la televisión. Yo creo que no debemos detenernos acá en la televisión. La televisión también ha tenido un desarrollo bien interesante, ¿no? Entonces hablábamos de esos televisores que eran grandes, gordos y que pesaban más que la nevera, más que la lavadora, más que todo, que eso era, mejor dicho, una cosa impresionante. Ya con la tecnología, pues hoy en día tenemos nuestros televisores planitos que nos permiten conectarnos a internet, que nos permite también conectar el celular, que nos permite hacer muchas cosas. Entonces, claramente vemos también en la televisión todo el desarrollo de la tecnología, cómo se ha ido revolucionando para pues obtener lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso seguirá avanzando, supongo yo, porque es como que todo el tiempo están trabajando en eso. Radio, ya sabemos que es la radio, ¿no? Debemos saber que claramente el televisor pues transmite imágenes en movimiento, ¿no? Y que utiliza las ondas electromagnéticas para poder proyectar el servicio. El radio, pues claramente es un medio de comunicación auditivo que nos transmite pues ondas auditivas, ¿listo? Cuando hablamos de el radio, hoy en día también es poco común encontrar un radio, por ahí en los carros sí, todavía es muy utilizado el radio, pero en una casa tener un radio no es tan común. De pronto el parlante que sirve para emisora, pero normalmente no se utiliza para la emisora. Es también muy extraño que se utilice para la emisora. En el celular también normalmente tenemos acceso a radio, pero tampoco lo utilizamos. De hecho, sin antena no funciona, ¿no? Entonces eso también lo hace como un poquito complejo. Yo digo, a estas alturas donde hay tanta evolución o tanto desarrollo, ya las antenas no deberían ser necesarias, pero bueno. O deberían venir como incorporadas, así como lo hace el celular, ¿no? Que el celular se conecta a cualquier antena disponible de forma automática. Con el radio no pasa eso, todavía no pasa eso. Y si vas en carretera, no te sirve, ¿sí? Entonces, todavía a pesar de tanto desarrollo, vemos que el radio tiene todavía muchas cosas que no se exploraron, ¿no? Como que, bueno, lo dejamos ahí y nadie como que se preocupó por avanzar, porque yo creo que si se hubieran preocupado ya eso estaría resuelto. Cuando hablamos de radio también debemos decir que la mayoría de personas que consumen radio lo hacen también por internet. O sea, es muy raro que se conecten también así como esto. Los de los carros sí, ellos sí, sí, como que creo que es el campo más fuerte del radio, allá es donde está como todo el tema.
Dice, mi abuelito usa su radio todos los días para escuchar noticias. Ay, sí, los abuelitos, ellos sí, qué hermoso. Dice, profe, mi bisabuela tenía un radio de esos grandes y dormía con él y todo, y escuchaba música y escuchaba noticias. En nuestros tiempos, en nuestra época, nosotros también éramos mucho el tema del radio, de los cassettes. Entonces, digamos, si a ti te gustaba una canción, comprar un cassette no era tan fácil. O sea, un cassette, digamos, con la música y demás, eran muy costosos. Entonces no era tan fácil. Entonces uno lo que hacía era esperar la canción, ojalá que la pusieran y uno ahí todo el tiempo esperando a ver si le ponían la canción y pum, le ponía record y que se grabara la canción. Y qué rabia porque eso normalmente le quedaba con los anuncios o en la mitad de la canción ponían un anuncio, pero uno era feliz con eso. Eso es de la época ya de nosotros los cuchitos. Pero sí, el tema del uso del radio cuando nosotros éramos pequeños, sí era bien recurrente. Y grababa uno las canciones, grababa uno también por ahí la voz. Usaba luego las cintas de los cassettes para jugar, porque eso uno sí que dañaba eso también. Entonces ya luego vino el tema del CD, entonces ya que el Discman, que no sé qué, entonces ya ahí eso también ayudaba. Pero en nuestra época el radio todavía era muy famoso. Nos comprábamos unos radiecitos así, solo cogían emisora, no servían para nada más, y eran baratos. Y uno con sus audífonos y el radiecito así pequeñito y ya era, y ahí funcionaban así, solo el radio. Entonces, de eso el celular y eso cuando esa época no. Entonces ahí les cuento también la historia de nosotros, de los de mi época con los radios. Y tenemos la prensa, que básicamente cuando hablamos de la prensa estamos hablando de los medios impresos, ¿sí? Obviamente en su inicio eran impresos, pero hoy en día ya existen suscripciones digitales y más con todo el tema del cuidado del medio ambiente, con todo el tema de que el papel pues claramente es un desperdicio y todo eso, pues se ha vuelto más popular. Ya todo el tema, por ejemplo, de las revistas y esas cositas que les gusta, pues hay mucha gente que ya opta por lo digital. Dice, profe, yo en mi casa encontré uno de esos radios. Imagínate, eso ya es una reliquia, eso ya no se ve. Ya el tema, por ejemplo, del periódico todavía se utiliza, hay muchas personas que lo utilizan, pero es que antes el periódico llegaba todos los días a tu casa, ¿sí? O sea, a ti era algo que estaba inmerso en tu vida. Y si no era todos los días, por lo menos el de los domingos, ese sí se compraba porque había que estar informado, ¿sí? Entonces ya hoy en día sí pasa mucho tiempo que tú ni ves un periódico, o sea, porque ya no es tan común. Entonces también tener eso ahí como presente. ¿Listo, hermosos? Y por último, pues el Internet, que básicamente el Internet nos ayuda ya a comunicarnos de forma global, ¿no? Esto me parece impresionante, cómo tú te puedes conectar con todo el mundo, tienes acceso a todo el mundo, tienes acceso al conocimiento de todo el mundo, a los productos de todo el mundo, a las ideas de todo el mundo. Entonces, básicamente el Internet lo que hizo fue romper barreras y desafiar pues todos los medios de comunicación. Y ya hoy en día también vemos como los otros medios de comunicación se rigen o se sujetan al Internet. Entonces vemos que el Internet es ese centro, porque claro, hay muchos, pero la mayoría hoy en día requieren del Internet para funcionar. Y tenemos el cine. Ay, a mí sí me gusta ir al cine. Me parece chévere ir al cine, me parece un plan chévere. Entonces, esto también pasaba con el cine. Antes ir al cine, aunque todavía, ¿no? Pero antes ir a cine tú no ibas normalmente. O sea, yo les puedo decir que en mi niñez, si fui a cine 2 veces, no fue mucho. O sea, no fue más bien porque era bastante costoso. O sea, el cine era solo para la gente que tenía realmente mucho dinero. Hoy en día ya es más asequible, ¿no? Ya como que hay personas que todavía tienen limitaciones en esto, pero ya podemos decir que es un tema más asequible. Y si tú almuerzas en tu casa y no compras combo, puedes ir, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces, porque es más caro el combo que la entrada al cine. Pero anteriormente eso era de bastante
dinero, era muy costoso. Ya hoy es más común, ¿no? Pero ya encontramos también plataformas que nos permiten ver las películas. Entonces ya como que no es que, ay, no, si no voy al cine no puedo verlas, ¿no? Antes sí. Antes había muchas películas que tocaba esperar años hasta que las transmitieran en la televisión, porque tú no tenías la posibilidad de comprarla, no tenías, sí, la posibilidad de verla. Habían eh, hay unos equipos que se llamaban Betamax, VHS, creo. Sí, Betamax y VHS. Y entonces tú ibas y alquilabas los cassettes. Los cassettes eran como un libro así, cuadradito, y uno iba y los alquilaba. Entonces te los alquilaban por, creo que era como por 2 días, no me acuerdo, y ibas y los devolvías. Y si no los devolvías, te cobraban una multa y no podías volver a alquilar. Entonces, así, pero el tema también del Betamax y del VHS, pues tampoco era asequible para todo el mundo. O sea, todo el tema de la tecnología era muy limitado y era muy costoso. Entonces, ahí también les cuento sobre el cine un poquito. Bueno, las redes sociales, hoy en día las redes sociales pues nos han transformado, ¿no? Las redes sociales nos permiten ser famosos. La fama no es para todos, pero yo creo que el que quiere hoy en día con el tema de las redes sociales se le facilita muchísimo. Nos permite compartir ideas, compartir información, compartir lo que querramos, también descubrir lo que querramos. Entonces, creo que no hay que profundizar mucho en esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis hermosos? ¿Comentario? ¿No? Dice, cada uno de estos medios de comunicación sigue jugando un papel fundamental en la sociedad moderna, aunque están en constante evolución y desarrollo frente a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo. Todo el tiempo están cambiando, ¿no? Nuevamente, hermosos, por favor, entren, lean, porque miren, hay muchísima, muchísima información. Entonces es importante que podamos también indagar en toda esta información. ¿Listo, mis preciosos? No sé si alguno tiene alguna duda, algo que nos quiera aportar, que quiera nutrirnos. No, yo creo que estos temas son claros, ¿no? Son cosas que todo el tiempo nos están rodeando, que todo el tiempo como que estamos también utilizando. Entonces no es como un tema abstracto, un tema que se nos dificulte, pero sí es importante que podamos también conocer, ¿no? Nuevamente, chiquitos, hago énfasis en el tema del filtro. Es importante que le pongamos filtro a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos, ¿sí? A lo que estamos recibiendo. Tengamos mucho cuidado. Hay información que pareciera inofensiva o cosas que parecen inofensivas, pero que realmente no lo son. Entonces, que no tengamos como que tener la persona y que me diga, oiga, eso no está bien, oiga, ¿usted está de acuerdo con eso? Oiga, mire, eso como que no, no, sino que el mismo Dios nos dé el criterio para nosotros poder determinar que sí y que no. Bueno, hermosos, vamos a finalizar con ortografía, un video cortico, pero sé que va a ser de bastante, bastante utilidad. Así que les voy a pedir que por favor me le presten mucha atención. ¿Listo? Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Este es el primer video de una serie en la que hablaremos de un tema muy importante y necesario en la vida práctica a la hora de escribir. Se trata de la tilde diacrítica, pero como son varios los casos, hoy abordaremos solo uno de ellos. La tilde diacrítica es la que se usa para diferenciar entre algunas palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. La mayoría de esas palabras son monosílabas, es decir, que tienen una sola sílaba. En esta ocasión hablaremos de las palabras qué, quién, cuál, cómo, cuándo y dónde. Pues bien, estas palabras cuando funcionan como pronombres interrogativos o exclamativos, les debemos poner tilde. Es decir, cuando hacen parte de una pregunta o una expresión de admiración. Por ejemplo, ¡qué buena idea! ¿Quién te llamó? El vestido me compro. ¿Cómo estás, hermosa? Debemos recordar
que no todas las preguntas tienen signos de interrogación. Hay algunas oraciones interrogativas que llamamos indirectas. Por ejemplo, cuando decimos, necesito que me digas cuándo regresas. No sé dónde dejé las llaves. Las palabras que venimos mencionando tienen otros usos, pero si no están dentro de los casos que mencionamos anteriormente, no llevan tilde. Así, por ejemplo, estas expresiones. Necesito que vengas. Ella es quien te quiere. Eres cual flor de primavera. La vejez es como el atardecer de la vida. Hasta aquí mi video. Espero que nos veamos pronto. No olvides que si escribes bien, me caes bien. Listo, mis chiquitos, un video cortico, pero realmente muy educativo. Tener cuidado con esa tilde diacrítica puede cambiar el sentido de la oración por completo. Entonces, sí, tener muy en cuenta los usos que nos dieron acá, las herramientas. Siempre que sea pregunta, va a llevar tilde, siempre, siempre. Entonces, cómo tener esas cositas y esos tips, los que son de una sílaba, que cuando son pregunta, que esto. Vamos a estar viendo otras cositas de esta tilde, pero este es súper importante para que se lo apunten. ¿Listo, hermosos? No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera decir. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, mis preciosos. Entonces, por favor, 11 y 7 conectados nuevamente para el desarrollo de la actividad. ¿Listo, mis preciosos? No, dejémoslo 11 y 10 por 3 minuticos. 11 y 10 conectados. ¿Listo, hermosos? Nuevamente para poder desarrollar la actividad. Ya nos vemos otra vez.